El Ministerio de Misericordia presenta en radioelsalvadordelmundo.com Nacidos del Corazón de Dios. Escuchemos atentos lo que Dios quiere decirnos a través de los diferentes brazos del ministerio. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos en un programa más, Nacido del Corazón de Dios, para discutir un tema muy importante que nos va a servir para revisar cuánto hemos crecido espiritualmente o para seguir creciendo espiritualmente. Bueno, venimos del brazo de Lázaro. Mi nombre es Freddy Guevara, soy de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo, como todos ustedes. Pertenezco al grupo de oración de Galilea desde hace 12 años. Sirvo especialmente en el Ministerio de Misericordia, en el brazo de Lázaro. Aquí me acompañan mis amados hermanos Esposo Martínez, quienes se van a presentar en este momento. Sí, muy buenas tardes, hermanos. Un gusto estar aquí, pues, en esta radio, visitándoles. Y nosotros, pues, somos del brazo amoroso de Lázaro, ¿verdad? Como nos dice el hermano Freddy, pertenecemos a la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Y nosotros somos del Grupo Nazaret. Ya tenemos 7 años de convertidos. Y todo esto sea para la honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Verónica de Martínez y pertenezco al grupo Lázaro, ¿verdad? Ya tengo 7 años de conversión y con mucho amor represento a este brazo de Lázaro. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para entregarle al Señor esta conversación, esta plática. De un tema tan importante, tan hermoso, la verdad, tan revelador, tan fuerte también a la vez. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Mi hermano. Bueno, nos cubrimos con la sangre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, amado Jesús, gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Padre, por venir y darnos la oportunidad de comunicarnos con todas estas personas, todos estos hermanos que van a escuchar esta charla el día de ahora, tratando un tema tan importante como nos comentaba nuestro hermano, que es sobre el ayuno, una parte muy importante para nosotros dentro de nuestra vida cristiana, que nos acerca mucho a la presencia del Señor. Y vamos a aclamar su presencia. Ven, Espíritu Santo, ven, alabado Señor, a quedarte con nosotros a esta hora de la tarde. Inspira nuestras palabras, que nuestras palabras sean fuente de vida eterna y que sean al servicio y honra de tu santo nombre, Padre bendito. Cúbrenos con tu presencia en esta sala, a esta hora, a todos los que estamos aquí reunidos. Llénanos de tu amor, satúranos de tu Espíritu Santo, para que podamos transmitir un gran ejemplo de fortaleza a las personas que nos van a escuchar en este santo día. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre bendito, porque por los siglos de los siglos es honroso tu nombre. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por esa bella oración. Bueno, es una gran bendición y queremos explicarles además un pequeño momento qué es Lázaro. Bueno, el Ministerio de Misericordia está formado por muchos brazos, pero nosotros pertenecemos a uno en particular que es un llamado, la verdad. Dios se sirve de nosotros en diferentes formas o en diferentes servicios. Lázaro es un brazo que ora por los enfermos de todo tipo, pero especialmente lo que más vemos es el enfermo físico. Esta es como la entrada, como la introducción, y para llevar a cabo eso lo hacemos visitando hospitales, ¿verdad? Diferentes hospitales. Aquí en San Salvador vamos al Hospital Rosales, que es un emblema de hospital o de centro médico nacional en el país, donde hay muchísima necesidad, como nos imaginan. Si ustedes a partir de ahora sienten ese llamado, o desde antes lo sentían, pero no podían descubrirlo, tal vez ahora, al escuchar esto, que Lázaro es el que va por esos enfermos, independientemente del estado de gravedad en que se encuentren, nosotros vamos a orar. También vamos a orar por el Bloom, ¿verdad? Vamos a esos niños de oncología que están sufriendo unos cánceres, leucemias y unos males que uno no se imagina, enfermedades que uno no tiene idea muchas veces, para que el Señor tenga piedad, ¿verdad? de estos niños, pero también especialmente ahí oramos por la familia, por los padres que están con el corazón roto al ver a sus hijos con enfermedades complicadas, vean. Entonces nosotros le damos esa palabra de aliento, de amor,
y recordarles que no es el Señor que está lejos de ellos, al contrario, ahí está Dios en ese momento cargándolos, pero no nos damos cuenta. También vamos al Hospital San Rafael, a lo mismo, ¿verdad? Oramos por hombres y mujeres y por orden nuestro, las mujeres oran por las mujeres y los hombres oramos por los hombres, niños o niñas. Y también en Santa Ana oramos en el Hospital del Seguro Social. Así es que este brazo es un brazo hermoso y necesitamos estar fortalecidos cada sábado para llevar este servicio. Y parte de esa fortaleza la conseguimos y la logramos a través de 5 piedritas, decimos nosotros, esas piedritas, la oración, Eucaristía, visita al Santísimo, confesión y el ayuno, que es el tema que nos va a ocupar esta mañana. Pero también Lázaro llega a los hogares a orar, ¿verdad? O sea, y si alguien, algún hermano, algún conocido dice, miren, o un hospital privado en particular, cualquiera que sea, vamos a orar, porque al final no somos nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros vamos en nombre y representación de nuestro amadísimo Dios, que no somos nada, pero el Señor es grande y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestro respaldo, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Y nosotros, pues, como el brazo de Lázaro, solo cumplimos un mandato directo que el Señor nos dio, de ir y orar por los enfermos. Y sabiendo, pues, que en nuestra oración no es nuestra voluntad la que se cumple, sino que la voluntad de Dios. Amén. Sobre todas las cosas, ¿verdad? La voluntad de Dios sobre todo. Y Él sabe en el tiempo indicado que va a cumplir y si va a conceder o no el santo milagro que le estamos pidiendo. Bendito Dios. ¿Y usted, hermana, qué le parece el brazo de Lázaro? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, es un brazo amoroso. Para mí, desde que yo estoy en este brazo, bueno, el Señor me llamó, ¿verdad? Y he visto la necesidad de muchas personas en los hospitales que buscan, que necesitan, ¿verdad? La oración, que se sienten más cerca del Señor. Y así como dice mi esposo, ¿verdad? Nosotros estamos llamados, quizás no somos los indicados, ¿verdad? Pero estamos llamados a orar por las personas que lo necesitan, ¿verdad? Por los enfermos que lo necesitan. Claro, y entonces allí es donde estamos dando frutos abundantes, ¿verdad? Frutos hermosos y agradables al Señor, y en nuestra pequeñez, en nuestra sencillez, entre más pequeños somos, entre más débiles somos en este servicio, es el Señor quien se manifiesta. Amén. En Amén. nosotros, Amén. ¿verdad? Entonces, esto es espiritual, esto es divino, esto es hermoso, porque Dios, un día no lo conocimos al Señor, ni sabíamos de todas estas cosas, pero Dios, dentro de millones y millones y millones y millones de habitantes del mundo entero, puso sus ojos en nosotros. Sí. Yo siempre lo comparo a China, tiene 1500 habitantes, como que te fijaste en mí, Señor. Entonces, pero es Dios, ¿verdad? Así es que ese es Lázaro, por si ustedes sienten o escuchan o a partir de esto han sentido en su corazón el llamado, mis hermanos y amigos. La comunidad católica Salvador del Mundo todos los fines de semana hace retiros de conversión de hombres y mujeres de todos los grupos. Pueden acercarse, pueden entregarle su vida al Señor y pueden venir a servir a tantos brazos, tantos ministerios, y uno de estos es el brazo de Lázaro. Bueno, miren, mis hermanos y amigos, esta mañana vamos a hablar del ayuno. El Señor ha querido que vengamos a hablar con mis hermanos acá del ayuno como fuente de crecimiento espiritual. Fíjense que para llegar antes al ayuno nosotros somos como los niños, ¿verdad? Como en la adolescencia, nosotros nacemos. En nuestra conversión nosotros nacemos, biológicamente nacemos, venimos del vientre de nuestra madre y pasamos todo un proceso de aprendizaje, de crecimiento, gateamos, luego damos los pasitos, nos caemos, caminamos y así vamos madurando hasta que llegamos a un momento que es la adolescencia. Sí. Y la adolescencia, ¿por qué hablamos de esto? Porque la adolescencia es un cambio radical en nuestro ser, emocional, psíquica, física y racionalmente. Entonces nosotros no comprendemos, no entendemos qué está pasando en nuestras vidas, ¿verdad? No, en ese momento preciso, en esa transición, no sabemos que estamos experimentando algo. O sí sabemos o nos damos cuenta como signos, pero no sabemos exactamente cómo se llama o qué es, ¿verdad? Y pues las señoritas crecen, los niños crecen. Pero algo tan importante en este crecimiento es el aspecto cognitivo de las personas, que todos pasamos por esto. Es decir, el niño comienza a darse cuenta que tiene razón.
usa la razón y ya no hace como el niño que imita a sus padres, vea, que va a tocar el gatito, eso tan famoso de meter el dedito en los tomas. Esa imagen, ¿verdad? Andamos traveseando porque vemos o porque nos da curiosidad. Aquí no. Y especialmente se manifiesta cuando escuchamos las instrucciones de nuestro hogar o en la escuela. Son dos partes donde se manifiesta también. Entonces en la escuela nos vamos entendiendo que ya no creemos tanto, inclusive lo que dice el profesor, sino que cuestionamos y hacemos preguntas. Sí. Pero mire, yo creo, pero mire, profesor, pero mire, averigüé, yo investigué. Y de niño pequeño no, vamos guiando, veas, dejamos guiar. Dejamos guiar, sí. Aquí no, pero es un proceso natural y normal, incluso que el mismo Jesús pasó, ¿verdad? Siendo hombre, renunciando a la divinidad. Entonces, después de que pasamos eso, empezamos a comenzar a razonar y a ver la perspectiva de la vida desde mi pensar, desde mi entender. Así es el hombre cuando conoce al Señor. Es un antes y un después. Nosotros nacemos espiritualmente cuando conocimos a Dios, aunque está el bautismo, ¿verdad? Que nos consagran al Señor también. Y está la confirma, ¿verdad? De nuestra fe también, pero aquí en este proceso, en esta conversión es cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor. Y comenzamos como tomando lechita, dice San Pablo. Sí. Es decir, nos tienen que explicar y la comunidad es una gran cosa para eso. Sí. Porque nos va instruyendo en los rediles, que son tremenda bendición cada miércoles o jueves que recibimos esa clase, pero también la asamblea del Señor nos sana, nos va liberando cada asamblea y no digamos el servicio, cuando nosotros, porque encontramos el amor de Dios a flor de piel en el servicio, como en este caso de Lázaro. Sí. Se nos enchina la piel cuando estamos ya en la presencia del Espíritu Santo, ¿vea? Sí. Y especialmente cuando vemos esas lágrimas de esos hermanos para el que le damos la palabra, que es cuando el Señor los toca. Sí. Entonces ahí nosotros es un crecimiento porque el Señor se toma su tiempo paulatinamente. Claro. Y es así como vamos conociendo herramientas importantes como el ayuno, cómo orar, cómo ayunar, cómo pedir al Señor, cómo servirle. Así es que el ayuno lo descubrimos en ese preciso momento, en ese crecimiento, pero antes debemos de conocer al Señor para entregarle nuestras vidas. Sí. Una vez que nosotros conocemos y reconocemos a nuestro amado Jesús como nuestro Señor y Salvador, empieza todo un caminar en él. Un caminar. Y los imitamos, ¿verdad, hermano? Así es, mi hermano. Y como nos dice el hermano Freddy, pues vamos descubriendo que esto es un proceso, es un caminar en la vida. Y de esa manera, cuando nosotros nos convertimos al Señor, pues también el Señor nos va utilizando de esa manera y va guiando nuestros pasos. No nos avienta, como dice el dicho, como patos al agua, sino que Él nos prepara, nos instruye y nos va formando pues dentro de nuestra fe para poder llegar a tener estos privilegios, porque al final esto es un privilegio. Es un privilegio de tener nuestra juventud, que tenemos en nuestra juventud, ¿verdad? Hay a veces, pues, quizás como en mi caso, que el Señor me llamó ya a una edad avanzada, porque tengo 50 años de edad, pero tengo 7 años de convertido, pero el Señor, ese fue el tiempo perfecto que Él escogió para llamarme. Claro. Y dentro de la comunidad, pues yo he ido creciendo, hasta que tuve la oportunidad de incorporarme a este brazo bendito de Lázaro. Gloria a Dios. Que aquí es una gran escuela de la vida, definitivamente. Claro. Definitivamente. ¿Usted qué opinión le merece, mi hermano? Bueno, hermano, así como usted dice, ¿verdad? Que no podemos pasar de ser niños a la vejez, sino que tenemos que pasar por la adolescencia, ¿verdad? Y así es también en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros cuando entramos siendo niños, que nos vamos a dejar guiar, dejar instruirnos, ¿verdad? Pero a medida vamos aprendiendo de la palabra del Señor, vamos escudriñando la palabra, vamos aprendiendo más, ¿verdad? Y es ahí donde se compara la adolescencia, que es ahí donde vamos teniendo cambios, ¿verdad? Teniendo cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Claro. En nuestra manera de desenvolvernos, ¿verdad? Desenvolvernos en la vida. Ajá. Y qué más, pues, si nos dejamos instruir por la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria nos dejamos a Dios. Guiar. Bendito Dios y gloria a Dios, porque dice mi hermana, y saben que donde se materializa la palabra de Dios en la Eucaristía. Es una de las formas, porque si ya decimos que la palabra de Dios es Jesús,
Y lo dice en Sí, Apocalipsis. y lo dice Apocalipsis. De un jinete que bajaba del cielo. Y su nombre era la palabra de Dios. Entonces, si un padre, la palabra de Dios se materializa aquí en la Eucaristía. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía, estamos tan privilegiados de recibir al Señor Sí. y recibir todo lo que el Señor le grabó en el corazón a San Pablo, que es sus mandatos. Sí. Y así debemos de pedírselo. Así es que ahí viene aquella expresión: es imposible conocer a Dios y no No amarlo. Y no amarlo. Es imposible amar a Dios y no Y servirlo. no servirle. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el ayuno también es una fuente de cómo servirle al Señor, Sí. Así es. de cómo acercarnos a Él. Pero fíjense que es importante también, y la cita que el Señor nos regaló, hay varias citas, ¿verdad? Ustedes pueden conocer mucho, pero este tema el Señor cuando nos inspiró nos regaló esta cita que está en Tobit 12:8. Y luego la comentamos, dice: mucho mejor es la oración acompañada de ayuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es pequeñita, pero si nosotros nos empezamos a detener, dice, mucho mejor es la oración. Desde ahí nos está marcando, si ya nos está diciendo que la oración es mejor, o sea que la oración es buena. Sí. Siempre entonces la oración con el Señor, cualquiera que sea, aunque sea con pujidos, porque no podemos expresarnos bien en este Sí. proceso de aprendizaje de la oración. La oración es una fuente también inagotable del amor y de crecimiento del Señor y de nuestro crecimiento hacia Dios. Y eso nos sirve para dar buen fruto. Entonces dice, mucho mejor es la oración. Y aunque no vamos a hablar de la oración, el Catecismo Católico dice que la oración es un don de la gracia. Es un don de la gracia. Es decir, que es Dios quien nos regala ese don de querer doblar rodillas y clamar al Señor. Sí. Orar, y es un proceso de aprendizaje porque a mí me cuesta orar. Yo oro, pero a mí me cuesta, es decir, orar, decirle lo que le quisiera decir al Señor. Por mi formato mental, le digo a una amiga, mira, yo creo que mi oración nace del corazón, pero pasa el filtro de la mente. Entonces aquí la racionalizo, le digo. Sí. Yo quiero que sea al revés, vea, que nazca en mi mente, pero que pase por mi corazón, para Sí. que así le voy a decir palabras sinceras Sí. al Señor. Y entonces dice, acompañada del ayuno. Es decir, que es una fórmula que van de la mano. Eso nos está diciendo este texto bíblico tan hermoso. Y esta cita, fíjense, este versículo, antes de que nos vayamos, fue revelada, adivinen por quién, por el ángel Rafael. Rafael. O sea, el arcángel Rafael, que lo conocemos como medicina del alma, y se le expresó a Tobit y a Tobías. Y se la expresó en el marco de como premiando la fidelidad que tenía Tobías al Señor, porque era un judío, un israelita fiel al Señor. Un hombre justo. Un hombre justo, esa es la palabra Exacto. adecuada. Entonces yo, cuando la leímos por primera vez, no encontraba dónde decía clic, pero en todo el texto no dice que ayunó y que hizo milagros. No, sin duda, si Rafael se lo dice es porque conocía, no nos vamos a ir a la literalidad, Así es. sino que a lo que espiritualmente, si este hombre hace el bien, sin duda, y que el ayuno ya era una práctica en los Sí. discípulos, en los apóstoles, en los profetas, es decir, que Tobías se deduce que también oraba, era un hombre de oración y también un hombre de ayuno. Y eso lo enmarcaba a servirle fielmente al Señor, porque su vida fue de servicio al Señor. Sí. Todo el tiempo le sirvió. Bueno, todo esto, hablando del Señor, podemos pasar horas y horas, ¿verdad? Pero sabemos que el tiempo también es corto. Sí. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a escuchar una alabanza que se llama Dame un nuevo corazón, Señor, que es de Julie y Josh. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame
que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Continuamos con Nacidos del Corazón de Dios en radioelsalvadordelmundo.com. Estamos de nuevo, mis queridos hermanos y amigos, hablando de este hermoso tema que el Señor ha regalado, del ayuno. Y tenemos una cita auxiliar también que el Señor nos ha regalado, que nos va a leer nuestro amado hermano Edgar. Pero antes yo quiero decirles que si nosotros pensamos y repasamos todo lo que es nuestra Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ver que la historia de los profetas y los que le han servido fielmente a Dios, todos ayunaron. Y hubieron grandes prodigios que el Señor obviamente usó como instrumento para doblegar incluso el comportamiento humano y convertir incluso ciudades completas. Sí. Como Jonás cuando llevó el mensaje a Nínive, por decreto de rey. Sí. Ayunaron 3 días, que ni las bestias comieron. Es decir, el Señor se vale de estos instrumentos para que vean que no es fábula, no es cuento, sino que al contrario, es un instrumento de amor para nosotros mismos, para nuestro crecimiento, para despojarnos y encomendarnos o ponernos en presencia del Señor. Y no lo debe saber todo el mundo. Así Y es. debemos de poner cara triste en ese día, ¿verdad, hermano? Nos Así comparte la es, cita, hermano. por favor. Nosotros estábamos, escudriñando las escrituras, pues que es un mandato también, pues. Y lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que está ayunando. Les aseguro que con eso ellos ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Palabra de Dios. Esa cita es muy reveladora, porque nosotros no tenemos tampoco por qué andar divulgando nuestras acciones en cercanía hacia Dios. Y verdad, andar ahí con cara de tristeza, todos compungidos, ahí asustados. No, el ayuno es una manera tan cercana de unirnos al Espíritu Santo de Dios, que nuestro espíritu se una al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él nos da tanta felicidad, tanta alegría. Y al practicarlo,
vamos descubriendo tantas cosas lindas y maravillosas que vamos descubriendo con esta práctica. Porque esto es una práctica, Claro, tanto espiritual como física. claro. Y entonces, y ahí Mateo lo revela y lo dice ahí. El Señor, antes de ser tentado, pues, él ayunó 40 días y Claro. 40 noches, pues, Claro. porque él se vio tentado por el enemigo. Al punto que el enemigo, él sabía que él estaba pasando hambre. Pero le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan si tú eres cristiano y si tú eres el Hijo de Dios. Y él, todas sus decisiones, oraba y ayunaba. Gloria a Dios. Nunca tomó una decisión Jesucristo sin orar y ayunar antes. Ese es el mayor ejemplo que podemos poner para nuestras vidas. Ponerlo todo en la presencia de Dios primero por medio del ayuno y la oración. Y ahí vamos a ver grandes resultados. Gloria a Dios. Y esa es una manifestación, es una pedagogía, la cita bíblica que nos acaba de compartir nuestro hermano Edgar. Y nos transportamos años más tarde, digamos, a Tobías. No me imagino a Tobías viendo bien como publicando, ¿verdad? Que estaba en ayuno. Sí. No, al contrario, me imagino que este hombre justo, como bien lo decía mi hermano, lo calificaba, andaba alegre, contento, sirviéndole al Señor, y solo él sabía si andaba ayunando, orando y ayunando, porque es una fórmula, como ya dijimos, el que ayuna tiene que ser orante también, ¿verdad? Para que entendamos que es el ejercicio espiritual que el Señor nos ha dado. ¿Qué le parece esta cita, mi hermana, que ha compartido su esposo? Sí, es una cita muy reveladora, ¿verdad? Pero en cuanto a esta que dice San Mateo, cuando él le dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y él le responde, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿verdad? Y sí, tenemos que llevar el ayuno junto con la oración, ¿verdad? Las dos cosas Claro, a la par, a la par. ¿verdad? Para que nuestros milagros, ¿verdad? Se den, o lo que le ofrezcamos al Señor, ¿verdad? Claro, Y recibirlo con mucho amor, ¿verdad? con mucho Lo que el Señor nos va a regalar. Y sabemos que no es fácil. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo queremos nosotros hacer el ejercicio espiritual para que nos vean los humanos, como dice esta cita, como Así los es. fariseos, o sea, andar haciendo alarde, Alarde. andarle contando a nuestro secretario, a nuestro compañero, no, mira, hoy no puedo porque ando ayunando, o a quienes veo, a nuestros subalternos, a nuestros jefes, o se lo ofrezco enteramente a Al Dios. Señor. Porque también, en mi caso, hemos aprendido también acá en la comunidad, en este caminar, que el ayuno también va acompañado de un montón de ejercicios. Y es decir, Sí. la práctica, estas buenas costumbres, también nos ayuda. Es como consagrar ese día también. Sí. Y ya no solo ayunar, es decir, consagrarnos de no decir malas palabras, puede ser de no escuchar música del mundo, Del música mundo. bonita, que nos guste, inclusive Agradable. agradable a nuestros oídos, Sí. bonita, o no ver la novela ese día, o dedicarme más a trabajar, santificarme en el trabajo y lograr que otros también se santifiquen. Es decir, también eso nos ayuda para que el ayuno de verdad surta más efectos, y también nosotros nos aprovechamos y lo usamos como un puente también para pedirle un montón de cosas al Señor, que son las intenciones, ¿ve? Y le ponemos Sí. 100 intenciones. Allá sabrá el Señor si sí o no, ¿verdad? Pero lo importante es que también nos permite a nosotros crecer. Es decir, como Edgar, como esposa de Edgar, como Freddy, y a cada uno, porque el Señor comienza por nosotros. Y por supuesto hace milagros, como ya podíamos decir. Y en San Mateo 4:1-4, que ustedes dos ya se anticipaban, Jesús, lo bonito que nos enseñó como un gran profesor Sí. pedagógico, nos enseñó haciendo. Sí. Y saben que esa es una técnica de aprendizaje académicamente. Sí. Esa es una práctica cuando vemos a un grupo que no nos va a entender si le decimos tanta teoría, entonces la mejor forma de enseñarles es haciendo. Entonces Jesús lo dijo, pero lo hizo. Inclusive en ese momento no lo manifiesta. Él, movido por el Espíritu Santo, Sí. se va al desierto. Se va a tener un encuentro con Jesús, A a solas. limpiar su carne que venía de comer, de comer y beber, de predicar y de andar
haciendo tantas cosas en ese momento, pero se retira y se va a armar yo digo, en mi poco entender, de una efusión espiritual propia. No, o sea, es decir, ya sabemos que andaba con el Espíritu Santo, pues siempre, pero necesitaba una fortaleza por lo carne, por lo humano. Por la carne. Especial para salir a predicar el evangelio, porque para eso se preparó, para ir a predicar el evangelio. Y claro que fue tentado. Entonces podemos darle dos lecturas ahí o dos cosas que podemos sustraer. Primero, se prepara espiritualmente para cumplir aquella gran tarea de ir a predicar el evangelio de su Padre, de su salvación, a través de él, que es de ese plan perfecto de salvación que nos ha regalado Dios Padre a través de él, que nos lo manda. Y la otra cosa es que nos prepara y nos fortalece para afrontar los embates de la vida y también para la tentación. Sí. Es decir, podemos ser tentados porque él fue tentado, y no nos dejes caer en tentación, dice el Padre nuestro. Sí. No nos dejes caer. Es decir, que habrán tentaciones. Sí. Y el mismo Jesús las sufrió. ¿Y qué le dice el enemigo? Porque como el enemigo lo pinta tan bonito, mira, si tenés derecho, comé. Tenés 40 días y tenés el poder para convertir esas piedras en pan. Es una necesidad humana. Sí. Entonces Jesús nos enseñó a nosotros a ayunar. Y para ir a dar frutos abundantes, como lo que hemos venido hablando, como lo hacía Tobías, sirviéndole al Señor fielmente, aún en su vejez, y desterrado, porque fue desterrado por hacer el bien, le quitaron todo de su tierra, y el fruto que daba, al igual que Jesús, fue grande. Y le contestaba, ya inspirado por el Espíritu Santo, mira, no solo de pan comerán. Y se refugia en la palabra de Dios. Y aquí en la palabra es donde encontramos el ayuno. Eso nos da un gran ejemplo de vida a nosotros. Nosotros lo tenemos que tomar para las decisiones más importantes de nuestras vidas. Escoger nuestras esposas puede ser un gran ejemplo. Ayunar para pedirle discernimiento al Señor. ¿Cómo voy a guiar a mis hijos en la vida? Para que no cometan los mismos errores que yo. ¿Qué palabras poder decirles para que ellos sepan guiarse y regir su camino también, pues? Y tomándonos como ejemplo a nosotros, pues. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, la verdad es que ya cuando nosotros tenemos el privilegio de conocer al Señor, también vamos ganando también estos privilegios, estas prácticas que nos acercan, este discernimiento, ¿verdad? Porque aquí ya no es por pensamiento nuestro, sino por decidencia de Dios. Claro. Eso me gustó mucho. ¿Qué opinión le merece usted, hermano? Bueno, sí, el ayuno, la verdad que nos acerca al Señor, ¿verdad? Ese es un acercamiento entre el Espíritu de Dios y nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le ponemos al Señor una situación difícil y le presentamos y le decimos, Señor, voy a ayunar tantas horas, ¿verdad? Voy a ayunar, Señor, pero eso tiene que ir acompañado con la oración, claro, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, después uno las mira, ¿qué pasó aquí, verdad? Uh-huh. Son cosas maravillosas que solo el Señor las puede hacer, ¿verdad? Y eso lo podemos obtener ayunando y orando, ¿verdad? Claro. Así es que la invitación también es esa, ¿verdad? Que el Señor nos enseña a ayunar, haciéndolo. Es decir, no manda a sus apóstoles, vayan, yo voy a ir a comer, ¿verdad? Sí. Para tener más fuerza física, porque me toca un trabajo de 3 años. No, él primero fortaleció su espíritu, se alimentó de su Padre, como decía ustedes, y después de eso el Señor emprende un camino bonito, duro, difícil. Y como decía mi hermano, es decir, ese discernimiento, como el evangelio de ahora que él citaba, pues se va a orar y sin duda ayunar, a escuchar la voz del Señor, porque hay que afinar nuestros oídos. No es Jesús, decía el Padre ahora en misa, quien los elige, sino que es el Dios Padre. Dios Padre. Pero él estuvo atento, afinado a su corazón para saber que le dictaba el Padre, mira, elegía esto, y elegía esto, y elegía el 12, que es el que te va a traicionar. Incluso decir, mira, vas a tener dificultades duras, sí, pero vas a estar cerca de mí, no te vas a perder. Y el ayuno es una fuente de acercamiento al Señor, ¿verdad? De crecimiento en Dios, y nosotros mismos podemos ir, y ya vamos a ver más adelante para qué nos sirve el ayuno, o sea, cuáles son los efectos del ayuno materiales
prácticos y cómo inclusive nuestra Santa Madre María nos dice que hay que hacerlo, cómo no hacerlo y qué frutos podemos obtener si en realidad lo hacemos de corazón. Sí. Y como lo decía usted también ahí, hermano, hay mil maneras de ayunar. Y el café, Claro. tan rico que es el café. Yo creo que hay muchos, al igual que mi hermano, nos En tomamos mi caso. 4 tazas, 5 tazas al día y para nosotros es una adicción el café. Quitarnos una taza de café al día puede ser un gran ayuno. Claro. En mi caso, con mi condición de salud, pues yo sé que el azúcar me hace daño, pero yo soy terco con el azúcar. Pero a veces, y en este brazo de Lázaro, yo he aprendido a desprenderme de lo que me gusta, a desprenderme del azúcar. Y a veces lo pongo como ayuno personal porque por mi condición de diabético no puedo dejar de comer tantas horas. Sí. Entonces, pero yo le puedo comer otras cosas, pero no lo dulce. Y se lo ofrezco al Señor como un ayuno. Claro. Claro. Estoy guardando el templo de Él para mi salud y no me enfermo. Claro. Y se lo ofrezco también así de esa manera. Y así vamos creciendo. Y vamos creciendo. Mientras nosotros vayamos con esa determinación, porque también es una gracia, es un don, que nosotros también implica un esfuerzo. Es decir, doblegar nuestra carne. Porque si mi carne me pide una hamburguesa, yo digo, bueno, pero si estoy ayunando este día, por lo menos no me voy a comer una hamburguesa, voy a comer frijoles, frijolitos, pero voy a comer algo más tranquilo, pues no voy a satisfacer ese apetito carnal inagotable. Sí. Porque si hemos, entre más nos dan y se nos traen un postre, un pie, de cualquiera que nos guste, es pegajoso y entre más lo probamos, más queremos. Más queremos. Pero es allí donde nosotros este ejercicio paulatinamente nos va enseñando a ir incrementando, a irle poniendo gradita más, hasta que logramos un verdadero ayuno. Siempre agradable al Señor, pero comenzamos con cosas así. Bueno, es importante también que en esta cita donde Jesús se va al desierto, podemos destacar muchas cosas. Se va al desierto. Ya sabemos que pasamos muchos desiertos en nuestras vidas. Muchos. Que son las dificultades a veces que padecemos, ¿verdad? Y nuestra vida se convierte, vemos todo árido en ese momento. Sí. Pero también se convierte por un crecimiento espiritual. O sea, es una paradoja porque el desierto en la vida real, como nosotros vemos, en el día es un calor extremo y en la noche un frío extremo. Así. O sea, en un mismo lugar. En un mismo lugar hay dos maneras de vivirlo diferentes, dos manifestaciones diferentes, y nos somete a juicio a nosotros, vea. Entonces es mucho que hay que destacar. 40 días también, el Señor, 40 noches, sabemos que hay un significado bíblico. De los números pasó sin comer, sintió hambre. El diablo lo pone a prueba diciéndole, mira, si tenés derecho, peca, hombre, si no es nada, ya va a pasar. Dios es misericordioso, relativizando todo. No, hombre, no pasa nada si el Señor siempre te va a perdonar, y nos aprovechamos de eso y seguimos en ese pecar, vea, que las piedras se conviertan en pan. O sea, no, hombre, si te va a hacer bien, agarrar ese dinero, vea. Claro. Vas a comprar lo que siempre quisiste. Sí. No va a pasar nada. No pasa nada, ¿verdad? Y es traidor, este enemigo, porque después cuando ya no vienen problemas nos abandonan, mientras que el Señor siempre está a nuestro lado. Pero el pan, bien, el Señor bien lindo, ¿ve? Con la misma palabra que es el mismo le dice, no solo de pan. No solo de pan. Entonces nosotros el ayuno nos sirve para eso, para tener discernimiento, y si somos dentro de esa otra pedida, la lectura bíblica, le vamos a responder al Señor. Sí, al enemigo, al a enemigo, las pruebas, claro. a la tristeza, a la soledad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soledad, no engaño, no mentira, no pensamientos de derrota, ¿verdad? No sentimientos de confusión. No pereza, ¿verdad? Entonces, pero es el Señor quien nos trabaja y nos apoya con su palabra divina. Y tantos salmos hermosos, con el Señor nos da fortaleza, que siempre está a nuestro lado, que está con aquel que tiene el corazón roto, que el que vuelve a ver al Señor queda con el rostro relumbrante. Sí. O sea, son tantas hermosas promesas y manifestaciones del amor de Dios. Y Romanos 8 que nos dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cómo vamos concibiendo eso? A través de la oración, de nuestro crecimiento, de nuestro servicio, pero también del ayuno. Y de la Eucaristía, ¿verdad? Que son esos ejercicios hermosos. Entonces, es hermoso, mis hermanos, y cuando vengamos vamos a hablar, pero ¿qué es en realidad el ayuno? ¿Verdad? Ya hablamos de cómo se manifiesta, pero
teóricamente cómo se describe este ejercicio espiritual. Bueno, para mientras vamos a ir a una segunda pausa, vamos a escuchar otra alabanza. Otra alabanza. Así es que los dejamos en este momento con una segunda alabanza. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú conmigo estás y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú conmigo estás y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Mi Señor. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, Mi Señor. Continuamos con Nacidos del Corazón de Dios en radioelsalvadordelmundo.com.
Bueno, gracias mis hermanos y amigos. Estamos en la última parte, en el tercer bloque de este bonito programa donde venimos a hablar cosas maravillosas de nuestro amadísimo Jesús, que podemos pasar horas, años y creo que toda la eternidad alabando y hablando de nuestro amadísimo Señor. Estamos hablando, como lo recordamos, del ayuno como un instrumento de crecimiento inagotable espiritual. Pero queremos saber qué es el ayuno, hermano. ¿Nos puede comentar usted? Sí, claro. Bueno, la palabra ayuno consiste, primeramente, la palabra ayuno proviene del griego nesteia, ¿verdad? Que significa no comer o abstenerse de alimentos. Ok. Ajá. En términos generales, el ayunar consiste en abstenerse de comer alimentos en un periodo determinado, ¿verdad? O sea, que significa que ayunar no es como a veces nos quieren enseñar otras doctrinas, es no ver el teléfono. Ajá. Porque así no ver la novela. Sí. Sino que ayunar literalmente significa que no debemos de comer. Abstenerse. Es la no ingesta, entonces, de todo tipo de alimentos. Sí. Eso es ayunar. Eso es ayunar. Y la Real Academia Española, ¿qué nos dice, hermano? ¿Nos puede compartir? La Real Academia nos dice que es una abstinencia de toda comida y bebida, dice. Desde las 12 de la noche, desde las 12 de la noche antecedente, o sea, desde la madrugada, ¿verdad? Ajá. Desde ahí no podemos, Nos privamos. de cualquier alimento. Eso dice la... Va, excelente, hermano Edgar. Sí, porque uno dice, voy a ayunar de tal y tal hora. Hasta pone ejemplo y se pone horario, va. Claro. Pero su abstinencia tiene que ser desde antes de, Antes. ¿verdad? Porque ya, como lo decía ahí mi esposa, pues desde las 12 de la noche que tiene que comenzar tu ayuno. Claro. ¿Verdad? Y porque a veces nosotros dentro de la promesa que hacemos de ayuno, metemos cosas que a veces no son acorde a lo que estamos haciendo o pidiendo, ¿verdad? O aprovechamos los descansitos que tenemos por el ayuno. No tiene que ser así. Claro. Un ayuno tiene que ser perfecto y consagrado a Dios. Y programado. Y programado, ¿verdad? Como parte de que, aparte de que es un ejercicio espiritual, también un ejercicio físico. Claro. ¿Verdad? Nadie puede comenzar de un solo, de decir voy a tantos días. No. Claro. Tenemos que irlo practicando poco a poco, por horas, si es necesario, por horas. Claro. Y de esa manera vamos a ir ganando pues ese encuentro personal con el Señor y vamos a ir logrando incrementar. Claro. ¿Verdad? Más tiempo. Bueno, pero ¿para qué nos sirve el ayuno? Si ya bien hemos dado ejemplo que el Señor se preparó, fue tentado, resistió la tentación, fortaleció su espíritu para ir a predicar 3 años el evangelio del Señor, la buena nueva, a Él mismo. Pero ¿para qué nos sirve? Dice que aquí nos dice que nos sirve para desprendernos de nosotros mismos y de abandonarnos totalmente a Dios. Es decir, que tenemos que desmaterializarnos y eso nos va a dar libertad, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:17 nos dice que donde está el Espíritu ahí hay libertad. Entonces con la guía y con la fortaleza espiritual nosotros podemos alcanzar este ejercicio tan hermoso. Y decir, despojarnos es decir, renunciar a todos aquellos placeres que a mí me gustan, incluso que no sean tan en exceso. Pero si me gusta comerme un chocolate diario, o porque me encanta la combinación de chocolate con leche calentita, bueno, quítale la leche, tómese el chocolate, por decir algo. Así o tómese la mitad. Sí. En realidad es despojarnos para volvernos esos seres espirituales, para lo que fuimos hechos. Eso es lo que dice, fuimos hechos para servirle a Dios. Venimos de Dios y vamos para Dios, nacimos de Dios y somos de Dios. Entonces, si nosotros entendemos eso, nos va a ser fácil entender, no hacerlo, sino que entenderlo al menos, sí. Que el ejercicio del ayuno también nos permite acercarnos a Dios, despojarnos de todo aquello superfluo para acercarnos a través de esta oración del alma con el Señor. Y bien bonito también ahí, hermano, que lo que usted decía, muchas veces nosotros, como dice, a mí me encanta ese dicho que dice que uno sabe con qué, cómo aprieta el zapato. Ajá. A mí me encanta ese dicho.
Y particularmente yo en mi vida, mi hermano, el ayuno lo comencé a utilizar así para desprenderme de cosas que me apartaban de la presencia de Dios. Y lo descubrí aquí en este brazo santo de Lázaro, porque aquí es donde yo comencé a practicar el ayuno. Yo sabía que había personas que ayunaban, pero yo jamás lo había practicado. Pero yo sabía que tenía que desprenderme de ciertas actitudes malas, compulsiones, deseos carnales, porque la carne te llama a X cosas, claro, que te alejan de Dios y las sabes, pero no podés por sí solo. Y ahí yo comencé a practicar el ayuno. Y de esa manera puedo dar fe y testimonio de que me he alejado de muchas cosas que me apartaban de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y al descubrir esto, de que al unir mi espíritu con el cuerpo de Dios, con el espíritu de Dios, yo soy más fuerte, eso ha sido mi motivo para seguirlo practicando. Bendito sea Dios. Así es. Entonces el ayuno nos permite doblegar la arrogancia de nuestra apetencia humana a la materia. Es decir, es someter a juicio, como cuando decimos los políticos, hay que rasgarse las vestiduras. Entonces el ayuno nos permite eso. Nos permite que nosotros renunciemos a esa arrogancia, apetencia humana. Porque alguien dijo esto, no sé si fue un sacerdote que dijo, miren, los sentidos, hablando de los sentidos, los ojos todo lo quieren ver, los oídos todo lo quieren oír y la boca todo lo quiere decir. Así es. Imagínense. Sí. Entonces, y es cierto, nosotros en medio escuchamos, ya queremos parar las orejitas y no es ni nuestro tema ni nuestro interés, pero hay algo en nosotros que queremos y esto también nos ayuda a elevar nuestro espíritu renunciando para ser testigos fieles de los prodigios divinos de Dios y en los nuestros. Claro. O simple y sencillamente, digo así, para ir siendo yo un mejor cristiano. Parecerme más a Jesús, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ser una consecución de Jesús. También es un ejercicio paulatino, ¿verdad? Como decía mi hermano, o sea, y ya lo habíamos dicho antes, hecho con fe y amor al Señor, con pureza y sencillez, nosotros vamos a ver prodigios grandes. Y tal, como lo dice el Catecismo Católico, lo que pasa en la oración, dice que el orante, la primera manifestación de cambio es en la persona misma que ora. Es decir, el primer cambio que nosotros vemos es en el corazón orante. Sí. Antes de hacer efectos en la tercera persona en su familia. También así es el ayuno. Comienza por surtir efectos en nosotros. Nos permite madurar y crecer en la fe. Sí. Gloria a Dios. Entonces, nos permite fortalecer nuestra fe para afrontar al día malo. Sí. Imagínense. Y tantas manifestaciones, ¿verdad? Oraron y ayunaron y eligieron a Matías. Los apóstoles cuando estaban eligiendo al 12, apóstol 12 después de Judas. Sí. Entonces el ayuno nos permite, oraron, ayunaron, le impusieron las manos y los prepararon para que Bernabé y San Pablo fueran a anunciar el evangelio por todo el mundo. O sea, el ayuno es una combinación con la oración que surte y tiene unos grandes prodigios maravillosos. Maravillosos. Y yo me acuerdo que una hermana de nosotros, del brazo, no digo el nombre, decía que tenía un problema con su hijo o hija y prometió ayunar 2 o 3 días, lo hizo y de repente vio el milagro en su vida. Es decir, sí lo podemos ver, podemos palparlo. Nos permite fortalecer y ver milagros en mi vida, en mi familia, en terceros y en mi metro cuadrado. ¿No le parece hermoso? Sí, la verdad que sí. Bueno, si nosotros ayunamos, vamos descubriendo, ¿verdad? Y si lo hacemos con fe, vamos descubriendo cómo el Señor nos va como escuchando más, ¿verdad? Y si lo hacemos con fe y con madurez. Entonces, debemos de hacerlo, pero ¿qué frutos podemos ver? Definitivamente el ayuno es maravilloso. Desde que me gustó eso, hermano, que usted tocó ese ejemplo de la Virgen de Medjugorje y la Virgen de Fátima, porque el ayuno es tan poderoso que hasta ella lo dice, sirve hasta para detener una guerra. Gloria a Dios, bendito Dios. Una guerra está compuesta por miles de personas luchando el uno contra el otro. Claro. Y con un ayuno, por insignificante que se vea, es tan poderoso que puede detener una guerra. Y ella lo mandó
mandó y les dijo a los niños que le dijeran a la gente que ayunara el miércoles y el viernes. Ella hasta dio el día específico, miércoles. O sea que nos dice cuándo ayunar. Ajá, así es. Y qué tal que se detuvo esa guerra. De hecho, fue la Segunda Guerra Mundial. Y se detuvo la Segunda Guerra Mundial con los ayunos. Gloria a Dios. Ah, Bueno, mis hermanos, imagínense qué bonito es. Bueno, ¿y cómo debemos de ayunar? Miren, no hay una fórmula completa y no tenemos que ser tan agresivos. Mi hija usa una expresión que a mí me gusta. Papá, tenés que ser amable contigo mismo, me dice cuando comienza una nueva forma. Me enseña también. Entonces, ¿cómo debemos de comenzar a ayunar? Bueno, tiene que ser paulatino. Paulatino. Porque también puede ser muy agresivo para nosotros si no hemos hecho un ejercicio, decir que lo voy a hacer de 24 horas. Podemos dejar de ser un medio tiempo de comida. Si me comía 3 pupusas en la mañana, como hace 1:30 y guarde la otra 1:30 para el almuerzo. Pero sí, paulatinamente, ¿verdad? O quitarnos esa merienda de la mediodía, de la media mañana. Y ya cuando vayamos creciendo, un desayuno, el almuerzo, mediodía. O hacerlo durante horas, ¿verdad? Ajá, Por o ejemplo, durante 4 horas. O el día completo, pero Sí. eso es un proceso en el tiempo. Y cómo tenemos que hacerlo con pureza de corazón. eso. Es decir, con el corazón puesto en el Señor. Porque el verdadero ayuno que le gusta a Dios y que le agrada al Señor es el que se hace con fe, Con fe. ¿verdad? Si usted va a dejar de tomar esa taza de café, a mí que tanto me cuesta esa taza de leche con café en la mañana, yo a veces se lo ofrezco al Señor, mira, aunque sea esto, voy a hacer ahora, Señor, pero tomarlo Sí. con buenos ojos, pues porque me cuesta. Y a veces estamos más fortalecidos para hacerlo, ¿verdad? Podemos ir creciendo también, ¿verdad? Y ya escuchando a la Virgen María también, y partiendo de que si es una gracia que ya tenemos y que implica también un esfuerzo, bueno, hay que sacrificar también Sí, un poco claro. el hambre, ¿verdad? Sí, sí. Quedemos con la mitad de hambre. Eso puede ser un sacrificio también. No voy a comer a otra pupusita o el otro chicharrón. O si son 2 huevitos picados, voy a hacer uno. Pero esto así es. Lo que al Señor le interesa, mis hermanos, es que sea gradual, pero que sea con fe. A mí me gustó, hermano, y usted no me va a dejar mentir, que cuando vamos al servicio a los hospitales, muchas personas en los hospitales ofrecen su ayuno, tal vez clínico, por decirlo así, no sé cómo decírselo específicamente, pero si un enfermo puede ayunar en cama por su condición clínica, ¿por qué no nosotros que estamos sanos, que lo podemos hacer con voluntad propia? Y gloria a Dios. Y ellos lo hacen Claro. que es por imposición de la enfermedad, pero nosotros que sí podemos, ¿por qué no hacerlo? Y algo tan bonito, porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué no es el ayuno? ¿Nos puede decir, hermana, qué no es el ayuno? El ayuno no es un ejercicio humano, ¿verdad? No es una dieta. No es una dieta. Eso no es un ayuno, porque estamos atentando quizás contra nuestro organismo. Claro. Ajá. Tampoco no es una competencia de demostrar Es una- quién ayuna más, ¿verdad? ¿Quién aguanta más? No es una prueba de resistencia. No es una prueba de resistencia. Ajá. Tampoco no es un hábito. No es un hábito. No es un también, hábito. que hay buenos hábitos. Puede ser un hábito humano, pero no espiritual. Sí, porque tenemos, como vuelvo y repito, que tenemos que llevarlo junto con la oración, ¿verdad? No solo decir, voy a dejar de comer y ya, Gloria a ¿verdad? Dios. Y no es una dieta, menos el intermitente que No, es no. un nutricionista. Ahora, con el permiso de ellos, por supuesto, Sí. que tiene un buen sentido. Pero material Claro, de- porque Sí. ellos saben cómo Ajá, controlarlo. Claro. Sí. Sino que ya sabemos que el ayuno sin oración es dieta, ¿verdad? Espiritualmente Sí. hablando. Así es. Así es que eso no es ayuno. Pero los efectos del ayuno, mi hermano Edgar, ¿cuáles son? Quizás el primero es que eleva nuestro espíritu al espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Nos une a Él, nos priva de cosas buenas para resistir también en los tiempos malos. ¿Verdad? Eso también es importante. Y lo otro, pues, que incrementa nuestra humildad y degrada nuestro ser para estar más cercanos a la presencia del Señor. Esas cosas quizás serían los que más Y me también agradan. nos hace dependientes de la gracia de Dios. Y de la ¿verdad? gracia En de la medida Dios. que nos desprendemos de lo material y de la fuerza y la prepotencia de nuestra voluntad, permitiendo que el Señor haga su voluntad en nuestra vida.
Amén. Hace descansar el organismo humano de la ingesta. Es lo que decía, bueno, comemos 7 días, dejemos uno. Ajá. Nos sumergimos en la voluntad de Dios al renunciar a la arrogancia de nuestra voluntad, como decíamos. Calma y reduce las apetencias carnales o Sí. humanas. Calma y reduce la sensualidad Sí. y la vanidad. Y la vanidad. Provoca milagros. Reduce el deseo de pecar o los pecados por el amor y dependencia de nuestro amado Señor. Amén. Incrementa nuestra fe y nuestra fortaleza propia y la de los nuestros. Amén. Infunde paz divina en nuestra vida, en nuestro diario vivir Sí. y a nuestro alrededor. Y a nuestro alrededor, dice. Usted es más generoso y somos fuente de paz. Sí. Es decir, si reduce, esto resulta efectos. El Espíritu Santo, mira yo que dicen que surte 3 efectos inmediatos. 1, hace iluminar nuestra mente, haciéndonos pensar y racionalizar más. Luego toca nuestro corazón, nos hace más amorosos. Más amoroso. Y luego fortalece nuestra voluntad, es decir, de querer hacer aquello que es bueno. Incluso dice aquí nuestra Santísima Virgen María, evita guerras, lo que bien nos Sí, explicaba sí. nuestro hermano. Bueno, mi hermano, sabemos que ser cristiano no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece. Amén. y el ayuno, como hemos visto, es un instrumento, una herramienta que el mismo Jesús nos enseñó desde la eternidad y a través de sus profetas. Y él mismo terminó demostrando cómo debería de hacerlo Así. para afrontar el día malo o para llevar aquella misión que el Señor, como los Lázaros o como esta comunidad o como los cristianos, en cualquier servicio, predicadores, cantantes, maestros, los que van a darles de comer a la gente en la calle, los misioneros que estamos en el mes de los misioneros. Sí, él mete la misión. O sea, en cualquier servicio el ayuno siempre va a ser ese instrumento, como nuestro hermano que está aquí en la radio grabándonos, que nos va a hacer crecer en cada momento, en cada día. A todos nos va a ayudar a ser mejores cristianos. Y Gloria a Dios. Y si queremos dar buenos frutos, hermanos, tenemos que abandonarnos en el Señor, ¿verdad? Totalmente, Sí. como verdaderos cristianos. Y volvemos a decir, es difícil conocer al Señor y no, Y no amarle, y no amarlo y no, y no servirle. servirle. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por su sí al Señor y gracias por este espacio hermoso. Hemos llegado al final de este programa tan bonito que nos permite hablar de todas las cosas y maravillas del Señor, pero como todo el tiempo, ¿verdad? Siempre se Sí. queda corto. Nos despedimos con una oración, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando mucho más y no se pierdan, pueden sintonizar los diferentes canales de la radio. Vamos a cerrar con una oración con mi hermana. En nombre del En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias esta tarde porque nos has permitido hablar de este tema, que es el ayuno. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos hablado esta tarde caiga en tierra fértil, que nuestros hermanos que nos escuchan entiendan qué es el ayuno y puedan comenzar a ponerlo en práctica. Te pedimos, Padre Santo, que todo lo que hemos hablado sea para bien. Gracias, Señor Jesús, Gracias, mi porque Señor. nos permitiste y nos guiaste. Espíritu Santo, te damos gracias porque estuviste con nosotros todo este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado Bendito y sea alabado mi sea, Jesús. Señor. Mamita María, gracias Gracias. porque nos acompañas todo el tiempo, por tu intercesión, Madre Santa. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo damos, te lo entregamos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado en Nacidos del Corazón de Dios. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com. La voz de la Comu.